Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos oyentes, queridos, sí, interesados en este tema que estoy tratando de transmitirles? Esta es la tercera transmisión del curso en vivo sobre medicina psicosomática, acerca del por qué enfermamos, que es esta pregunta que a todos siempre nos preocupa cuando tenemos alguna enfermedad. Es un día muy gris y llueve un montón y todos los que tenemos que hacer cuarentena, en realidad no tenemos tanto problema de hacer cuarentena hoy, que está lloviendo y que está feo y que uno tiene ganas de estar en sus casas y no tiene ganas de estar saliendo por ahí, aunque a algunos les gusta, realmente a algunos les gusta mucho caminar en la lluvia, pero bueno, como no se puede salir con tanta lluvia, ¿no? Me hace acordar cuando yo era chica y uno dibujaba el otoño y caían las hojas y caían y ahora pasa esto, caen y caen y ya pronto los árboles van a quedar todos pelados y va a venir el invierno. Bueno, vamos a continuar un poco. Yo espero que los que están escuchando, que además me gustaría saber que los que están escuchando, desde dónde escuchan, ¿no? Si en algún momento pueden transmitir desde dónde están escuchando, porque siempre es interesante ver hasta dónde alcanza, de dónde vienen estas cabecitas que tienen ganas de entender acerca de la medicina psicosomática. Bueno, quiero comenzar por algo, siempre voy a repasar un poquito lo que vimos anteriormente, a pesar de que siempre les pido que por favor los que se anotan tarde, los que se incorporan tarde, que escuchen las primeras audiciones porque son muy importantes para entender después el resto, ¿no? Pero habíamos dicho de que percibir es interpretar y que uno en realidad es muy loco, ¿no? Pero uno ve lo que quiere ver y lo que puede ver, ¿no? Y saben que además uno ve lo que a uno le, digamos, enfoca generalmente más sobre lo que a uno le interesa, ¿no? Porque yo pensaba, claro, hoy, por ejemplo, en un día de lluvia, los techistas, por ejemplo, se van a poner más atentos y más activos porque van a mirar ciertas cosas que nosotros, que no somos techistas, este, ni nos interesan ni nos pasan de largo. O, por ejemplo, si hay dos personas que van a ver una película, o tres, o cuatro, y nosotros le decimos, bueno, cuéntenme la película que vieron, y cada una de estas personas va a contar una película diferente. Va a haber algo, ¿no? Como dice Ortega y Gasset, algo hay ahí, pero cada uno ve lo que quiere y lo que puede ver. Entonces habíamos dicho la vez pasada, ¿no? De que psíquico y somático no son dos realidades que existen ahí fuera de mí, separadas una de otra, sino que son dos puntos de vista. Justamente, cuando nosotros nos acercamos a algo que podemos tocar y que podemos ver y que podemos medir y que podemos oler, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, ah, esto es materia. Pero cuando nosotros entendemos que una persona está triste o cuando nosotros comprendemos el sentido de una fotografía, o cuando nosotros estamos en esta otra organización, le llamamos organización del conocimiento en la conciencia, o sea, nuestra conciencia se organiza de una manera o de otra manera. Pareciera que por esas cosas que no se saben, no puede registrar las dos cosas juntas. Por ejemplo, ustedes pueden mirar un cuadro y pueden decir que tiene 40 centímetros por 40 centímetros, que es un óleo o que es una acuarela, y que abajo ustedes registran la firma de Van Gogh o de quien sea,
y pueden decir que pesa X kilogramos, pero también en otro momento, porque esto no se hace en el mismo instante, sino que en otro momento ustedes van a mirar el cuadro y van a decir, ah, pero qué magnífico que es este paisaje, y cómo me gusta, y qué lindos colores, y cómo me emociona, ¿no? Entonces, depende en qué punto de vista nosotros nos encontramos, vamos a registrar lo que es materia o vamos a registrar lo que es anímico, lo que es psíquico. Nosotros decimos que son como dos caras de una moneda que son, además, tienen una correlación específica. Miren, la vez pasada, que lamentablemente por esta vía no puedo mostrar imágenes, que yo pensaba que sí, yo les había mostrado estas imágenes, esta imagen, a ver si puedo, ay, cómo se me tuerce, caramba. Y ven que es específica la correspondencia, porque ahí donde está la nariz, ahí está el hueco de la copa, y no es cualquier cosa con cualquier cosa. Y de un momento uno ve la cara, y de otro momento, o las dos caras, uno ve la copa. Y depende en qué punto de vista nos colocamos, vemos una cosa o la otra. Bueno, nosotros pensamos que en cuanto a la enfermedad somática o cualquier otra realidad, depende del punto de vista en el que nosotros nos colocamos, vamos a registrar lo que llamamos materia o vamos a registrar lo que llamamos psíquico, anímico, y decimos que ambas dos cosas son importantes de tener en cuenta, y no que una causa la otra o que una es más importante que la otra, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta ambas caras, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros decimos que nos ponemos verdes de envidia y no decimos que nos ponemos verdes de amor. Que dicho sea de paso, la próxima vez ya voy a hacer el intento de traer, voy a hablarles sobre alguna patología, porque ahora ya terminan las 3 primeras reuniones, donde más o menos de los 20 tomos o 22 tomos de la obra del doctor Quiosa extraigo las ideas centrales, y después voy a tratar de ver si les puedo brindar ya alguna patología, tal vez cardiopatía isquémica o tiroides, o voy a ver. Entonces, yo decía, por ejemplo, yo me pongo verde de envidia y no me pongo verde de amor. ¿Y por qué verde? Porque tiene que ver con la bilis, y la bilis es verde o es amarillenta, ¿no? Entonces, y tiene generalmente que ver con un malestar de envidia, ¿no? Que uno dice, fulanito le dio en el hígado, que tal cosa no le saliera, ¿no? Y vieron que es una correspondencia específica, lo mismo que decimos, se puso blanco de susto, ¿no? Y no se pone colorado de susto. ¿Y por qué se pone blanco de susto? Porque esto es lo otro que es interesante, es que todas estas modificaciones corporales tienen un sentido, por algo es. Cuando una persona se pone blanca de susto es porque tiene una vasoconstricción. ¿Y la vasoconstricción por qué es? Porque cuando nosotros nos sentimos en un momento de peligro, el organismo trata de que la sangre vaya al corazón y a todos los lugares importantes del organismo, entonces lo saca de la periferia. Entonces, en general, todas las modificaciones corporales que nosotros conocemos, tenemos muchas que conocemos, tienen un sentido, tienen un significado. Yo no sé si ya creo que ya hablé bastante, o no sé, a veces me confundo un poco con otros lugares donde hablo, sobre la importancia que tienen los significados. ¿Sí? Yo acá también dije de cómo uno se puede morir o puede tener un malestar tremendo porque le dan un golpe físico, o uno puede tener un malestar tremendo porque a uno le dan un golpe anímico, no sé, o sea, a uno le dicen algo que a uno le afecta muchísimo, ¿no? Después lo otro que nosotros decimos es que
a cada síntoma orgánico le corresponde o es expresión de una situación anímica que es específica de ese síntoma y no de otro. O sea, que no es lo mismo tener un cólico renal. Bueno, ahora lo voy a explicar un poco mejor. Ustedes lo van a entender muy bien cuando yo les digo, por ejemplo, les hablo de la diarrea, ¿no? Y de la diarrea, qué duda cabe, todos sabemos que tiene que ver con qué, con el miedo, ¿no? Porque uno generalmente siempre se dice, perdón de la palabra, pero que uno ante un examen tiene cagazo. Entonces, es hasta ya casi como ya casi ni siquiera está reprimido esto, ya está cerca de la conciencia, como cuando uno se pone colorado y tiene vergüenza, ¿no? Entonces, y uno tiene cagazo cuando está asustado y no tiene cuando está, ¿cómo les puedo decir?, interesado en algo. Es específico, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, que con cada modificación corporal, cada síntoma, está vinculado con una situación anímica que es específico de esa modificación corporal y no de otra. Y entonces, en la medida que esto ya va hacia la enfermedad orgánica, cuando se puede hacer consciente la situación anímica que subyace y que se está expresando a través de ese síntoma, la persona mejora, porque ella está usando el lenguaje de órgano, lo que nosotros decimos, ¿no? Yo me enfermo de un cólico renal, estoy, entre comillas, utilizando el lenguaje de órgano, estoy comunicando algo que yo no sé que lo estoy comunicando, pero alguien que lo sabe, que lo ha estudiado, que lo ha investigado, que lo ha descubierto, puede ayudarle a esta persona, cosa que tampoco es de un momento a otro, les aclaro, es un trabajo que hay que hacer, le puede ayudar a ir haciendo consciente qué es lo que está expresando con ese cólico renal, y lo más probable es que ese cólico renal evolucione mejor o no empeore, o bueno, son muchas las vicisitudes a veces que se pueden dar y que pueden entenderse como una mejoría, ¿no? Entonces, y por ejemplo un resfrío, ¿no? Como yo siempre digo, a veces cuando una persona de lejos la vemos resfriada, no sabemos si está llorando o si está resfriada. Y bueno, es realmente, está muy claro de que una persona resfriada está expresando una tristeza que no quiere tener en la conciencia. O sea, nosotros permanentemente, mientras andamos por la vida, todo el tiempo nos ocurren cosas y las cosas nos afectan, sobre esto voy a volver enseguida, y las vamos sintiendo, o a veces no las sentimos y las vamos reprimiendo y preferimos manifestarlas de otra manera. O sea, como ustedes ven, tanto la diarrea como el resfrío, que están expresando algo que el sujeto sentiría si lo tuviera consciente, o sea, están expresando un afecto. Nosotros llamamos afecto a lo que uno puede entender como los sentimientos en general. Yo aclaro esto porque en los cursos a veces me di cuenta de que se confunden y piensan que nosotros hablamos de la... ¿Vieron cuando uno dice, ay, yo le tengo mucho afecto a la persona tal, esta persona es muy afectuosa? No, no lo usamos en ese sentido, lo usamos en el sentido de que es un sentimiento, ¿no? Y de que tenemos sentimientos de diferente orden. Y yo fui a mirar, ¿no?, incluso la definición sobre qué es en realidad un afecto. Un afecto es algo que nos afecta. O sea, es interesante porque viene de la palabra afficere. Y afficere quiere decir poner en cierto estado. Y deriva de hacer. O sea, eso es muy interesante porque yo voy por la calle y alguien me ofende, por ejemplo, a mí.
y entonces me pasa algo en el cuerpo. Mi cuerpo se modifica cuando yo siento una ofensa, yo siento que me late un poco más el corazón, o yo siento que me pongo colorado. O sea, lo que esta persona que pasó por ahí, que me dijo algo que me ofendió profundamente, a mí me hace algo en el cuerpo, me produce una modificación en el organismo. Esto es interesante porque uno casi podría decir es como un síntoma el afecto. Entonces, ¿cuáles son los afectos? Es el amor, es el odio, es la venganza. El doctor Kiosa dice muchas veces que nosotros en la humanidad hemos progresado muchísimo en la técnica, en los desarrollos de las técnicas, hemos llegado a la Luna, vamos a llegar a Marte, inventamos la bomba atómica, lamentablemente, pero también otras cosas que son muy positivas, pero que en los afectos no hemos progresado nada. Que en lo afectivo somos muy primitivos, tan primitivos como eran en su momento las personas de la época medieval, ¿no? De que se mataban por celos, que por rivalidad, por envidia, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante, ¿no? O sea, entonces, mientras ando por la vida y mientras me pasan las cosas que me despiertan sentimientos, yo puedo hacer dos cosas, yo puedo conectarme, ¿no? Con ese sentimiento. ¿O qué puedo hacer también? Lo puedo mandar al sótano de mi vida anímica, como digo. O sea, técnicamente lo que se dice lo puedo reprimir. ¿Por qué hago toda esta larga charla sobre los afectos? Porque esto es central en la teoría del doctor Kiosa. Él siempre dice, cuando me enfermo del cuerpo, prefiero tener una afección en el cuerpo y un afecto fuera de la conciencia. Pero bueno, vuelvo. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay afectos que, supóngase que yo de pronto tengo muchos celos de un hijo que se enamora de una chica linda y joven. Y que a mí me duele tener celos, me parece que es malo tener celos. Entonces lo reprimo. Es inconsciente esto, funciona de una manera inconsciente. Y entonces yo la veo a la chica linda con mi hijo, que está de novio, y me siento bien y no me pasa nada, y la saludo de lo más bien, y capaz que de pronto puede ser que tenga un acto fallido, porque es muy interesante de que los afectos los mandamos al sótano, pero vuelven de otra manera. El afecto teóricamente lo decimos así, es una descarga que siempre se va a realizar. Es como que el agua que corre por la cañería, si yo tapo un caño va a salir el agua por otro lado. O sea, volvemos al ejemplo, yo tengo muchos celos de la novia linda de mi hijo, yo no lo quiero sentir porque yo también lo quiero, ¿vieron? Esto es siempre lo que se llama un conflicto. Por un lado tengo un deseo y por el otro lado tengo otro. El deseo de que mi hijo esté contento, feliz con su linda novia, y por el otro lado capaz que me viene la fantasía de que me gustaría que se fuera. Como eso me parece muy mal, lo reprimo. Y de repente una de esas, como a veces doy ese ejemplo, o digo, me le vuelco un vaso de vino sobre el nuevo vestido y se lo arruino todo y tengo lo que se llama un acto fallido. Y oh, qué desgracia, qué sé yo, le pediré disculpas, le trataré de comprar un vestido nuevo, haré lo que se pueda, pero a lo que yo voy es que los afectos siempre se descargan. Si yo no los tengo en la conciencia, si yo siento una tristeza que no quiero sentir, a todos nos pasa.
capaz que la reprimo y que aparece un resfrío y entonces yo tengo, me corre la nariz, me lloran los ojos, voy al médico, siento que me vino de afuera, quiero que me lo saquen para afuera, que me den un remedio, y tiene, como yo siempre digo, la enfermedad somática nos hace, entre comillas, el favor de que nos sentimos ajenos, no tenemos nada que ver, me vino y ahora alguien me lo tiene que sacar. Yo con esto no tengo nada que ver. Como siempre digo, cuando uno tiene una patología más psicológica, como ser una fobia al ascensor, uno no tiene esa sensación de que me vino de afuera y ahora alguien me lo tiene que sacar y que con eso no tengo nada que ver. Pero con la enfermedad somática tiene esta característica de que yo siento que con eso no tengo nada que ver. Entonces, volvamos a lo que es el afecto. El afecto entonces es una modificación corporal que se realiza según una particular figura que hace que lo podemos reconocer como tal, ¿no? Porque yo me doy cuenta con una persona, lástima que acá no puedo mostrar imágenes porque me gusta mucho trabajar con PowerPoint o con imágenes, pero uno se da cuenta cuando una persona está aburrida, porque está con la cara, bueno, o uno se da cuenta cuando una persona está triste, o cuando una persona está enojada, o cuando, etcétera. No son muchos los sentimientos. Esto el doctor Quiosa también dice, que nos pongamos a hacer una lista de los sentimientos que conocemos y no vamos a pasar de los 14, 15. Que de las cosas, tenemos muchos nombres para las cosas, pero pocos nombres para la tristeza, iba a decir, para los afectos, ¿no? Entonces, el sentimiento, el afecto, produce una modificación en el cuerpo de la persona que hace que yo comprenda lo que le pasa. Ah, está enojado, ah, está envidioso, ah, está triste, está aburrido, lo que sea, hace que nos podamos entender, ¿no? Entonces, decimos siempre que cada uno de estos afectos constituye una manera inconsciente de repetir ciertos actos que en la filogenia eran eficaces y tenían sentido, pero que hoy en día no son más ni eficaces ni tienen sentido. Por ejemplo, cuando una persona se enoja, le sube la presión, se pone colorado, le agarra taquicardia, etc. Y esto en la filogenia tenía un sentido porque cuando se enojaba por ahí se preparaba para una pelea, pero hoy en día no tiene. Es más, a veces es casi como algo que te juega en contra, porque si un empleado se enoja con el jefe y le sube la presión y le da taquicardia y se pone colorado y se empieza a transpirar, la verdad que no le va a servir bien para la discusión que va a tener, donde por ahí quiere, qué sé yo, conversar sobre un aumento de sueldo o lo que sea, ¿no? Entonces, que los afectos en general, porque ¿por qué cuando uno se enoja tiene esa manifestación corporal? Por este sentido, por esta razón, quiero decir, porque en su momento, en la prehistoria, eso servía para algo, pero hoy en día ya es simplemente una descarga y es nada más. ¿Y cuál es la novedad que trae el doctor Quiosa? El doctor Quiosa trae la novedad de que esa figura que tiene el afecto y que yo dije recién, uno lo reconoce cuando el otro lo siente, lo tiene, en la enfermedad somática la figura es como si se desarmara y una sola parte de esa figura se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, y esa figura técnicamente la llamamos clave de inervación
del afecto. Por ejemplo, el afecto miedo tiene la siguiente clave de inervación. ¿Qué figura tiene el miedo cuando está todo ahí a plena cantidad? Que tiene taquicardia, que empieza a transpirar, que los ojos se le ponen así, midriasis se llama, que se le paran los pelos de punta, que empieza a temblar. Bueno, la clave, ¿vieron el gato, por ejemplo? Y además es muy interesante porque todos estos, entre comillas, síntomas tienen un sentido. Por ejemplo, en el gato, que se le paran los pelos de punta, se hace mucho, es como que si se hiciera más grande. Ahora el gato se hace más grande. La transpiración, dicen que el sentido de la transpiración es para hacerse más resbaladizo. La taquicardia, obviamente, para poner el organismo más a punto, para poder reaccionar más rápido. ¿Qué más dije? Bueno, la midriasis para ver mejor, la diarrea para aliviar el organismo, o sea, cada uno, ¿vieron? Las modificaciones corporales tienen un sentido. Y el sentido no siempre es consciente. Y cuando esta figura de este afecto, supongámosle miedo, algo así como que se desarma, inconscientemente se produce esto, y solo uno de esos elementos ya nos sirve como descarga, entonces aparece el síntoma, entonces viene una persona que tiene, por ejemplo, taquicardia, y no sabe por qué. Porque de toda esa figura, lo único que de alguna manera decimos nosotros, arroga la representación de la descarga, es la taquicardia. Porque además, convengamos que hay diferentes tipos de miedos, ¿no? No es lo mismo. Después está el de la diarrea, que está el tipo que tiene una diarrea todo el tiempo y no sabe, bueno, si tiene un examen, etcétera, bueno, capaz que lo vincula. Pero a veces hay personas que tienen diarrea y no saben por qué, y no saben por qué, y no saben por qué. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que cuando alguien tiene un síntoma orgánico, que puede ser algo como esto que les vengo contando, al comprender lo que le pasa, al poder hacer más consciente lo que es realmente el sentimiento que él desarmó de esa manera, entonces le podemos ayudar un montón y ya no necesita hacer ese trabajo, entre comillas, ¿no? Y puede, pero claro, se tiene que disponer a conectarse con el sentimiento que no se quiere conectar. Entonces es todo un trabajo psicoanalítico, porque nosotros partimos de la base de que nosotros cuando reprimimos le ponemos una tapa a lo que reprimimos. Y esa tapa después que le llamamos resistencia. Después esa tapa no es tan fácil de sacar, porque si yo, por ejemplo, vuelvo al otro ejemplo, le tengo muchos celos a la novia de mi hijo, la persona que me va a tratar de hacer que yo haga consciente esto, va a tener que trabajar con mucho cuidado y va a tener que comprender por qué lo reprimí, porque por eso siempre decimos que una buena interpretación es interpretar lo que reprime y por qué lo reprime, porque si no, yo lo más probable, si alguien viene y me dice, lo que pasa es que vos estás celosa, lo voy a mandar a un cierto lugar, o para decirlo, lo voy a mandar a la miércoles y voy a decir, esta persona es una maldita, y no voy a hacer, a mí no me va a ayudar para nada. O sea, siempre cuando alguien saca de la conciencia algo que siente, es porque le duele, es porque por alguna razón lo ha hecho, y nosotros tenemos que fundamentalmente comprender por qué lo sacó de la conciencia. Porque si lo forzamos, entonces lo único que vamos a conseguir es que la persona o se enoja o dice, me dicen una pavada, yo me voy, no sé si soy clara, ¿no? Entonces,
básicamente, cuando una persona se enferma orgánicamente, es decir, nuestra salud o nuestra enfermedad depende de cómo tramitamos los afectos, básicamente. Cuando andamos por el camino de la vida y nos pasan cosas. Podemos hacer diferentes maniobras inconscientes, podemos enfermarnos, esto lo voy a tal vez explicar la próxima vez porque eso ya un poco más largo, podemos enfermarnos de neurosis, de psicosis o de enfermedad somática, depende de cómo yo tramito esos afectos que a mí no me gusta tener en la conciencia. Pero la enfermedad somática, sobre todo, es la que más nos hace el favor, entre comillas, de que, como les dije, con esto no tengo nada que ver y por eso a veces es muy grande la resistencia para que uno se ponga a averiguar qué es lo que a uno le pasa, qué es lo que uno está expresando con esta enfermedad, con este síntoma. Y nosotros no somos partidarios de que entonces medicina no. No, nosotros pensamos que si hace falta medicina, habrá que tomar medicina lo menos posible, pero al mismo tiempo también averiguar qué es lo que la persona en ese momento nos está queriendo transmitir, porque de la otra manera, solo con la medicina, muchas veces la cuestión se hace difícil. Bueno, queridos oyentes, ha pasado la media hora, eso se pasa con una velocidad increíble. Les vuelvo a repetir que me gustaría que me cuenten desde dónde me escuchan y la próxima reunión voy a ver si les hablo de alguna enfermedad que les pueda servir de ejemplo. Pero los dejo con la incógnita. Así que bueno, será hasta la próxima. El próximo martes nos volvemos a ver. Chau, chau.